Demos inicio al primer video del canal. Iniciaremos con la temática de Pentester. ¿Qué es un Pentester? Nosotros hemos propuesto la siguiente definición. El Pentester es un profesional en ciberseguridad, el cual desempeña varias funciones. Su principal función es evaluar la seguridad de sistemas informáticos, como sistemas de redes, aplicaciones web, infraestructuras críticas, entre otras. Todo esto con la finalidad de verificar si la tecnología o el software o aplicativo auditado es seguro y no tiene bugs o brechas de seguridad. Podemos resumir que un pentester es el encargado de evaluar el nivel de seguridad de diferentes tecnologías. Más adelante veremos que un pentester se puede especializar en diferentes tecnologías. Un pentester no puede abarcar todas las tecnologías para poder auditarlas, sería imposible. Es tan amplio el abanico de tecnologías y de técnicas que son prácticamente extensas. Continuemos. ¿Qué se necesita para ser un pentester hoy en día, en el 2020, y poder colocarse en un puesto de ciberseguridad o como pentester tanto en la industria o como profesional y ofrecer tus servicios como pentester? Nosotros vamos a mencionar dos caminos por los cuales te puedes convertir en un pentester. Cabe aclarar que cada quien elige el camino de su educación. Nosotros solo vamos a dar dos caminos que son muy reales hoy en día. Para convertirte en un pentester, puedes hacerlo de dos formas. La primera forma es elegir el camino de estudiar de forma curricular, el cual consta en estudiar alguna ingeniería en temas de tecnologías y posteriormente especializarse a través de alguna maestría o doctorado, también en temas de ciberseguridad, y continuar con la capacitación continua a través de certificaciones. El segundo camino que nosotros mencionamos aquí es hacer todo lo que haces en la primera forma, pero de forma autodidacta. Vamos a ver más adelante ahorita con más claridad estos puntos. Iniciemos con educación curricular. La educación curricular o tradicional todo el mundo la conoce. ¿Qué deberías hacer tú o qué camino deberías seguir de forma curricular para poder convertirte en un pentester? El primer paso sería estudiar alguna carrera que tenga que ver con tecnologías, como ingeniería en electrónica, informática, desarrollo de software, telemática, tecnologías de la información, computación, etc. El segundo paso sería especializarse a través de alguna maestría o doctorado en temas de ciberseguridad. ¿Por qué deberías especializarte en alguna maestría o doctorado? Si bien el pentester, como mencionamos al principio, debe especializarse en alguna tecnología. Y esta vocación la encuentras al paso del tiempo de tu carrera, donde tú tengas mayores habilidades, sientas pasión por esa tecnología o te llama mucho la atención, es ahí donde debes especializarte. Por esta razón, puedes especializarte en una maestría o algún doctorado de cierto tema en específico. Y el tercer paso es tener la capacidad de ser autodidacta para poder tener una capacitación continua y permanente. Aunado a esto, debes tener las habilidades de crear, diseñar e innovar dentro del mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué mencionamos esto? De nada te sirve tú tener una carrera, una ingeniería y después haberte especializado en alguna maestría y doctorado y tener certificaciones, si tú no tienes la capacidad de ser autodidacta y de día a día ir aprendiendo por tu propia cuenta. Recuerda que en el mundo de la ciberseguridad y del pentesting, la tecnología avanza muy rápido, las metodologías, las técnicas, etc. Por esta razón, tú siempre tienes que estar un paso adelante para prevenirte y ver qué tecnologías emergentes vienen y poder estar al día y en el mercado. Bien, continuemos con la otra educación. La educación autodidacta. El primer paso sería estudiar de forma autodidacta las materias que se imparten en algunas carreras profesionales de ingeniería. Algunas materias pueden ser redes, lenguajes de programación, sistemas operativos, tecnologías web, electrónica, servidores, bases de datos, etc. El segundo paso sería poder especializarse de forma autodidacta o por medio de certificaciones en temas técnicos dentro del mundo de la ciberseguridad. Y el tercer paso es tener la misma pasión por lo que haces y ser autodidacta. Recuerda que si tú eliges la opción de ser autodidacta, es evidente que tienes que ser autodidacta mucho más que en la educación curricular, debido a que en la educación curricular vas a tener maestros o profesores que te van a guiar en el camino y si tienes alguna duda, ellos te lo van a poder resolver. Cuando tú eres autodidacta,
Todo corre por tu cuenta, ya sea que busques en internet, libros, certificaciones, etc. Y también tienes que tener la capacidad de poder investigar, crear, diseñar e innovar dentro del mundo de la ciberseguridad o del pentesting. ¿Por qué les hacemos mucho hincapié en el tercer paso? Hoy en día, no solo basta con tener una carrera, una maestría, un doctorado, certificaciones, para ser un buen pentester. Recuerden, este canal tratará temas muy técnicos y que se llevan a cabo en el mundo real. No estamos hablando de si vas a ser un pentester, no. ¿Cómo es que se maneja un pentester en el mundo real? Para tú poder ser un pentester en el mundo real y quieras llegar a ser reconocido tanto nacional como internacionalmente o te des a conocer por tu buena calidad y profesionalismo, debes destacar de entre los demás pentester que existen. Y para esto tienes que tener ciertas habilidades y cierto conocimiento técnico. Recuerda que no solo basta con tener la carrera, la maestría y el doctorado. Debes de implementar tus propias técnicas, incluso hasta llegar a crear tus propias herramientas. Dejando claro cuáles son los pasos para poder convertirte en un pentester, cada quien definirá por qué camino seguir, si por la educación curricular o la educación autodidacta. Nosotros no estamos diciendo que tomen este camino o el otro. Simplemente estamos planteando cuáles son los dos caminos por los cuales te puedes convertir en un pentester. Bien, continuemos. Tipos de pentester. Se preguntarán por qué ponemos tipos de pentester. Si bien hoy en día en internet mucha información que existe nos muestran o nos han mostrado que el pentester es el que audita los sistemas de seguridad, tanto de infraestructura como de tecnologías web. Pero esa imagen que tenemos del pentester no es la única que existe. Fíjense muy bien, dentro del mundo del pentesting existen diferentes pentesters que se especializan en auditar diferentes tipos de tecnologías como tecnologías web, aplicativos, infraestructura de red, sistemas operativos, software, sistemas SCADA, firewall, hardware. Es decir, que el tipo de pentester que la mayoría de la gente que conoce en internet, que es el que audita y hace pruebas de penetración, no es el único que existe. Hay pentester que se especializan en auditar tecnologías web. Hay pentester que se especializan en auditar aplicativos, como para Android, como para iOS. Hay pentester que se especializan en auditar infraestructura de red. Hay pentesters que son contratados por las compañías que desarrollan sistemas operativos, o si no son contratados de forma externa, internamente tienen pentester que están auditando tanto Windows y Mac OS, haciendo pruebas de penetración para que sea lo más seguro posible y salga al mercado el sistema operativo. De tal forma, existen pentesters que se especializan en auditar software de diferente índole. Las compañías los contratan o las compañías dentro de su compañía, valga el pleonasmo, tienen un departamento donde tienen gente que son pentester y están auditando el software para encontrar algunas vulnerabilidades o bugs y salga al mercado lo más seguro posible. Hay pentester que se dedican a hacer pruebas de penetración a sistemas SCADA, a infraestructura crítica como en plantas nucleares, plantas eléctricas, plantas petroleras, etc. Ellos evalúan todos los mecanismos que son como de máquinas PLC, control lógico programable o los famosos Siemens, los controladores, para poder ver cómo son los procesos dentro de las máquinas, los firewall. Todo mundo sabemos que existen firewall, existen muchas marcas de renombre, Palo Alto, Checkpoint. Ellos tienen gente o contratan gente externa para auditar el firewall y hacen unas pruebas de penetración no solamente al software, sino al hardware, como al firmware, que son prácticamente, se les podría llamar microcontroladores al firmware, pero la verdad es que no sería un microcontrolador, se podría ser un FPGA. Y esta gente hace pentesting de forma electrónica para ver cómo está el hardware, si se puede modificar el firmware a través del software, etc. Espero que haya quedado un poco claro que dentro del mundo del pentesting existen diferentes tipos de pentester que se especializan en diferentes tecnologías. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Nosotros
nos enfocaremos en este primer video tutorial en el pentester que se especializa en infraestructura de red y tecnologías web. Este pentester es contratado por empresas y organizaciones para que evalúe la seguridad de su infraestructura junto con sus políticas de ciberseguridad de la empresa. El pentester simulará un ataque como si fuera hecho por ciberdelincuentes. De esta manera podrá evaluar el nivel de riesgo que puede tener la empresa ante ataques cibernéticos y así poder prevenir y corregir los fallos de seguridad que se hayan localizado. Prácticamente una vez más, ¿cuál es la función del pentester? El pentester va a evaluar el nivel de seguridad que tiene esta empresa en su infraestructura de red y en sus políticas de seguridad. Donde llega a encontrar alguna falla de seguridad, algún bug, tendrá que remediarlo e informarlo de forma correcta. Un pentester debe crear un informe ejecutivo para los directores, para la gente que tiene cargos altos, y debe de crear también un informe técnico para la gente de TI y de sistemas. De esta forma, podrá relacionarse con estos dos tipos de personas y poder corregir los errores y los bugs. Ahora, continuemos con la siguiente diapositiva. ¿Qué conocimientos técnicos debe tener un pentester? Recuerden que nosotros nos estamos enfocando en el pentester que se especializa en hacer pruebas de penetración a infraestructura de red y tecnologías web. Veamos qué conocimientos técnicos debe de tener el pentester. Debe de tener un amplio abanico de conocimientos. Solo vamos a listar algunos en general. Debe de tener conocimientos en redes, debe de conocer de protocolos de red TCP/IP, ICMP, UDP, etc. También debe de saber configurar router, switch, firewalls, IDS, IPS, etc. Debe manejar la instalación y administración de servidores a través de redes, VLAN, subneteo, etc. También debe de saber de programación. Debe manejar al menos 3 lenguajes de programación. Algunos de los lenguajes de programación muy utilizados son Java, C, PHP, Python, ensamblador, Ruby, Visual Basic, .NET, etc. Existe un sinfín de lenguajes de programación. Sistemas operativos. Debe conocer los 3 sistemas operativos más comunes en el mundo, que es Linux, Mac, Windows y Unix. Debe conocer cómo funcionan estos sistemas operativos y cómo se administran. Imagínense ustedes un pentester que es contratado por una empresa para auditar la seguridad de esta misma empresa y que en un departamento tenga Mac OS, en otro departamento tenga Windows, en su servidor o en su site maneje Red Hat y que el pentester le diga es que yo solo sé auditar o manejar en Windows. No te van a contratar. Un buen pentester debe tener los conocimientos Linux, Mac y Windows y Unix de estos sistemas operativos para poder manejarse y saber cómo se configura cada sistema operativo. También debe tener conocimientos en tecnologías web. Debe saber sobre HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java y conocer las diferentes arquitecturas, protocolos de estas tecnologías. También debe de conocer de gestores de contenidos web. Los gestores de contenidos no son más que los famosos Drupal, Joomla, WordPress, Plon, Moodle, Library, PressShop, etc. Los gestores de contenidos web son muy utilizados para que muchas empresas tienen blogs, tienen sus sitios web montados en algún WordPress, que es el más famoso. Debe conocer cómo se instala un WordPress, cómo se configura un WordPress, porque de esta manera cuando tú sabes cómo funciona una tecnología, puedes encontrar a lo mejor en un principio no fallos de seguridad, pero malas configuraciones que permiten algún ataque cibernético. El pentester también debe de saber de bases de datos. Debe tener conocimientos sobre la implementación y administración de bases de datos como MySQL, Derby, Oracle, MSQL Server, PostgreSQL, etc. Si bien, como les mencionamos, faltan más conocimientos que se tiene que poner aquí, pero esperemos que con esto tengan una idea en general de cuáles son los conocimientos básicos intermedios que debe de tener un buen pentester para poder realizar esta función de forma profesional en el mundo real o en el ámbito laboral. Bien, gracias. Hasta aquí hemos llegado en el primer video tutorial de este canal. En el siguiente capítulo veremos cuáles son las herramientas y distros que usan los pentesters.
Recuerden que iremos poco a poco subiendo el nivel en este canal. Con esto pretendemos que tengan una guía de referencia para toda esa gente interesada que quiere convertirse en algún pentester o en algún experto en ciberseguridad, y también para aquellas empresas que soliciten o que requieran contratar a algún profesional en ciberseguridad, sepan cómo contratar a esa persona y qué requisitos mínimos le deben de exigir cuando contraten ese personal. Sin más, les damos las gracias y nos vemos en el próximo capítulo.